Primera parte de la sesión 79, vamos a hablar aquí sobre más condiciones antes del velo. Empecemos. En esta sesión vamos a seguir la conversación que Don y Ra tenían en la sesión 78 con respecto a la mente arquetípica y condiciones antes del velo. Este es el interés que Don tomó en esta nueva dirección de lo que era intentar entender al ser a través de lo que era la historia metafísica, básicamente, de la experiencia de la conciencia en la creación. Y el interés se fue hacia lo que eran las condiciones antes del velo y, por supuesto, la mente arquetípica, que es lo que distingue esa experiencia antes y después del velo. Así que, sin mucha introducción, porque no hay nada que decir salvo recordar que de ahí en esencia veníamos con esa conversación. Recordar que para los que están en YouTube tienen estas cronoestampas, creo que es como se llama, siempre se me olvida la palabra. Pueden navegar las preguntas básicamente aquí en YouTube. Si están en el podcast no tengo manera de hacer eso en sus distintas plataformas, lo siento. Pero igual, ustedes quieren escuchar todo lo que tengo que decir o todo lo que Ra tiene que decir junto a Don a través de mí. Y más nada, podemos entrar en la primera pregunta que normalmente omito, o bueno, antes omitía, pero la estaba haciendo tanto que decidí mantenerla dentro de las diapositivas. La primera pregunta es Don diciendo: ¿podrías indicar primero la condición del instrumento? Y Ra le dice: está como se ha dicho anteriormente. Don hace seguimiento y dice: el instrumento quisiera preguntar, ¿hay algún peligro en recibir demasiada energía transferida con el instrumento en su condición actual? Ra le dice: no. Don pregunta: también le gustaría preguntar si la gran transferencia de energía de la última sesión fue una transferencia sexual en total. Ra le dice: esto es correcto. Se me olvidó mencionar al principio, durante la introducción, que en esta sesión Ra notoriamente está dando respuestas muy cortas a lo que estamos acostumbrados a escuchar o leer. Y es curioso, pero no tengo ninguna razón que especular para decir del por qué están dando estas respuestas tan cortas. Normalmente es por temas que ellos no quieren hablar, pero este no es el caso. O al menos pudiera especular que es que estaban hablando de energía, que ahorita voy a llegar a eso. Esto quizás se debía a que Ra quería llevar la conversación a algo más profundo y estaba tratando de ahorrar la energía de la sesión. Pero no sé, simplemente es notorio. Se van a dar cuenta y presten atención para que vean cómo Ra sigue dando respuestas cortas. Quizá hay más que despellejar ahí. Pero en el caso de la pregunta de la transferencia de energía, si se acuerdan, en la sesión 78 fue bastante larga, al igual que esta, pero creo que fue más extensa en términos de cuánto hablaron. No estoy seguro, tendría que averiguar. Pero en cualquier caso, fue debido a una transferencia de energía. La transferencia de energía fue sexual de parte de Jim, y están preguntando sobre eso. Ahora, Don, la pregunta que hizo es que si podía, bueno, Carla mandó a preguntar que si podía tener si podía recibir demasiada energía transferida con el instrumento en su condición actual. Ra le dice que no, y bueno, después la otra pregunta que acabo de cubrir es que si la sesión pasada fue habilitada básicamente por esa transferencia, por una gran transferencia de energía sexual. Y a lo que Ra dice que es correcto. Pero vamos a hablar de lo que es
transferencia de energía. Y para unificarlo dentro del modelo de unidad. Esto es lo que está ocurriendo. Sacándolo de lo metafísico y esotérico o oscuro, ¿qué es una transferencia de energía? Nuestra interacción con la realidad produce diferentes tipos de sensaciones o percepción de energía dentro de nosotros. Y catalogamos eso como energías de alta vibración o de baja vibración. En realidad lo que queremos decir es me gusta y no me gusta. Vamos a sacarnos del lenguaje trillado de baja y alta vibración, para ponerlo un poco más humano. Simplemente hay sensaciones que me gustan y otras que no me gustan. Y este tipo de sensación es lo que nos consume la energía, por así decir, o nos da energía. Hay algo que tengo que mencionar. La transferencia de energía como tal es una especie de apertura. Y esta es mi interpretación. Por favor, no lo tomen como que sí, realmente es así. Como siempre digo, tomen mi interpretación por lo que es, simplemente como yo lo veo. Pero una transferencia de energía no ocurre como que yo te voy a dar mi energía. ¿Ok? En cualquier caso, existe la apertura de la otra persona para recibir una energía que está disponible siempre. ¿Okay? Esta energía es la misma que nosotros sentimos y tenemos a todo momento. Porque entonces, ¿quién nos está transfiriendo energía a nosotros cuando estamos en nuestra normalidad? Nadie, es nuestra propia energía. Y cuando decimos me están quitando mi energía, desde hace tiempo he estado enfatizando el hecho de que te hagas consciente de que nadie te está quitando tu energía. Tú la estás permitiendo fugarse. Es como decir, esto me está distrayendo. Bueno, nada te distrae en realidad. Tú te distraes ante eso. Esto es una manera de colapsar esto es parte del lenguaje que yo utilizo para eliminar esa sensación de que existe una separación y que aquel es el culpable y yo soy la víctima de... Esto no existe en realidad. Solamente existes tú. Mientras más puedes entender eso, más responsable te haces de tus propias acciones y más dueño eres de tu propia vida. Tienes mayor control, entre comillas, sobre lo que está sucediendo. O aceptación, mejor dicho. Así que la transferencia de energía como tal es algo que uno se permite observar. Y es cierto, sí, que si tú estás en un ambiente y hay ambientes que puedan crear algo para que tu propio ser se desgaste, esto va a ocurrir únicamente porque tenemos esa susceptibilidad. ¿Okay? Y lo que quiero establecer aquí es que la dinámica de energía en realidad depende de uno, no de los demás o de otro. No hay nada real que esté absorbiendo nuestra energía o nos esté dando. En realidad es un reflejo de lo que nosotros podemos permitir que nos llene o que nos vacíe. Y ahí es donde está la clave de todo esto. No argumentar filosóficamente si esto funciona o no funciona así. Simplemente regresar a algo indiscutible, que es que tú eres la dueña o el dueño de tu propia energía. Y si tú puedes entender esto, has despertado de la ilusión de separación. Así que, para poner un ejemplo de cómo uno se llena de esta energía. Cuando tú estás rodeado de gente, un ambiente que está lleno
de felicidad, de compartir, de amor, de lo que sea, que te llene, tú sientes esto. Principalmente porque, de nuevo, tuviste que haber estado en un estado contraído de escasez, de carencia, para luego expandirte en este ambiente donde te sientes. Y esto puede ser leyendo un libro, escuchando un podcast, como algunas personas me dicen cuando me escuchan a mí o a otros, y se sienten elevados, pero luego regresan a su estado de contracción. ¿Okay? Esto es mucho más visible cuando atendemos eventos, festivales, ceremonias, donde la gente se reúne y existe esta... es como una especie de convenio de que aquí no estamos para juzgarnos, estamos divirtiéndonos, es un buen ambiente, como decimos, ¿no? Así que me siento bien en ese ambiente. Entonces uno dice, no, había una energía hermosa. Y lo había. Porque no había esa distinción. O muchas de las distinciones que estamos acostumbrados no están. Y nos sentimos aceptados, nos sentimos queridos, etc. Así que, por eso es que ocurre lo que llamamos transferencia de energía. Nos sentimos llenos. Y al regresar de este evento llegamos a la casa y estamos todavía llenos de esta energía. Pero en el momento en el que asentamos nuestra mente hacia tengo que ir a trabajar otra vez, ya regresé, y mi esposa, mis hijos, lo que nosotros vemos como qué fastidio esta vida. ¿Okay? Y este es un consejo que doy a veces, de decir, siéntate un segundo a escuchar tu mente. Y todas las quejas que tu mente tenga, toma nota. Si tú puedes aceptar todas esas quejas, tu vida se resuelve. Pero mientras sigas perpetuando esas quejas, entonces vas a seguir viviendo bajo esa depresión. Entonces lo que sucede después de estos eventos es que uno llega elevado, y después cuando regresas a tu vida que es mundana, que es triste, que no es suficiente, que estás tratando de salir de esta vida porque no tienes suficiente dinero, porque no tienes suficientes amigos, amor, no te aprecian en tu familia o tu trabajo, toda esta historia que uno se crea te deprime. Entonces uno dice, quiero volver a ese festival, quiero volver a hacer ayahuasca, quiero volver a ir a una ceremonia de cacao y no sé qué, quiero ir a bailar, quiero, porque no tengo. En realidad tú no quieres eso, tú lo que quieres es la sensación. Y si tú puedes recordar el hecho de que tú eres esa sensación, esa energía no te la estaba dando alguien, no te la dio la ayahuasca, no te la dio la ceremonia con gente bailando y divirtiéndose, no te lo dio absolutamente nada de eso, es tuya y tú la estás administrando con tu mente, pero tu mente está condicionada a decir festivales espirituales o eventos de este tipo y reuniones me dan esa energía, mientras que mi casa y mi trabajo y mi familia y etcétera me la quita. Ese es el condicionamiento mental que permite que la energía se fugue o se llene. Pero eres tú el administrador de esa energía. Si tú puedes lidiar con esto y aceptar esa responsabilidad, te liberas de todo. Así que es un buen caso aquí para hablar de lo que es la transferencia de energía. No como algo de que, es que yo necesito transferencia de energía. Me hace falta el sexo para poder tener más de esta energía que Ra habla, que es la física, que el masculino me da, o que la mujer o la femenina me da, de intuición, inspiración. No, esa es tu propia energía. ¿Okay? Cuando hablamos de transferencia es que ocurre, sí, una liberación de eso que te mantiene comprimido. Y permite que tú mismo te des cuenta de que eres esa energía. En pocas palabras, nadie te da un orgasmo. Tú te das el orgasmo. Que es una manera de hablar literalmente. Por eso es que se dice que la energía del Kundalini es orgásmica, porque es permitir que esto fluya de manera constante. Ok. Suficiente divagación. Pasemos a la próxima pregunta. Pregunta 4, donde dice, en ese caso le gustaría conocer la función de la transferencia de energía durante la sesión. Ra dice, la función de esta transferencia de energía es muy útil, pues sirve para reforzar la lanzadera a través de la cual se recibe el contacto instintivo.
El contacto de por sí supervisará el estado del instrumento y cesará la comunicación cuando las distorsiones del instrumento comiencen a fluctuar hacia las distorsiones de debilidad o dolor. Sin embargo, mientras el contacto está en curso, la fuerza del canal a través del cual fluye este contacto puede ser ayudada por la transferencia de energía de la que hablabas. Así que vamos a hablar de la función de la transferencia de energía que le sirvió a Carla para mantener el contacto. Lo primero que dicen es que esta transferencia de energía es útil para reforzar lo que es vamos a llamarlo la antena, ¿no? La antena del contacto. La lanzadera, que es en realidad a lo que se refieren con el espíritu. ¿Sí? El espíritu es la lanzadera. O el complejo espiritual es la lanzadera por la cual. Entonces pudiéramos ver aquí cómo el espíritu en realidad, esta lanzadera es lo que se estaba reforzando con la energía para que el contacto se pudiera recibir. El contacto de por sí, fíjate que ellos ni siquiera hablan de Ra, sino el contacto de por sí supervisará el estado del instrumento y cesará comunicación cuando las distorsiones del instrumento comiencen a fluctuar. Esto es como cuando tenemos un breaker, ¿no? Un interruptor, y es por seguridad que se dispara cuando ya es mucha electricidad que está fluyendo a través de un circuito, y se dispara para mantener la integridad del circuito y no explote, no se rompa. Entonces, del mismo modo, el contacto va a monitorear esto y va a hacer que... Por eso es que el establecer el contacto inicialmente era lo más importante. Que se desviaran de las preguntas y todo eso estaba bien. No había problemas ahí. A pesar de que Ra les decía como que, mira, si quieren mantener la pureza del contacto, manténganse dentro de las preguntas que son adecuadas. No lo dijeron directamente, pero lo insinuaron muchas veces y Don, Carla y Jim se dieron cuenta de eso. Por eso se purificó mucho más lo que es la información transmitida a través de los libros y todas las sesiones, ¿no? Así que el contacto simplemente iba a monitorear lo que eran las condiciones del instrumento y cesar el contacto cuando era. Ya esto lo sabemos porque Ra siempre lo decía. Es momento de cerrar el contacto, básicamente. Sin embargo, mientras el contacto está en curso, la fuerza del canal a través del cual fluye este contacto puede ser ayudada por la transferencia de energía de la que hablaba. Esta energía, una vez que se había establecido en Carla, era dedicada para el contacto. En pocas palabras, Carla necesitaba generar esta energía para atribuirla al contacto, o no me viene una traducción directa a la palabra, pero establecerla, sí, dedicarla al contacto, quizás es una mejor palabra. Entonces esa energía principalmente venía de la transferencia de energía sexual que tenía con Jim, y por razones que, bueno, ya sabemos lo de Carla y su cuerpo físico, que le robaba muchísimo eso. Así que ahí pudiéramos entrar incluso en lo que es mantener tu cuerpo. Cuida tu cuerpo es un templo, ¿verdad? Y todo esto, pero no voy a entrar ahí, porque eso se va un poco más hacia mi pasión anterior, que todavía sigue siendo mi pasión, pero no tengo mente para eso ahora, que es nutrición y entrenamiento. Para tener un cuerpo saludable y te sientas bien en tu cuerpo, porque el cuerpo saludable como tal no existe, es que te sientas bien en él. Pero digo, hago más de lo que debería. Siguiente pregunta. Don dice, pregunta 5. Hemos estado terminando nuestro ritual de destierro antes de la sesión aquí mediante un gesto que nos libera de la personalidad mágica. Me preguntaba si deberíamos omitir este gesto para mantener la personalidad mágica mientras se lleva a cabo el círculo del 1 y luego solo renunciar a la personalidad mágica, ya sea después de que se haya formado o después de la sesión. ¿Qué sería más apropiado? Raleigh dice, la práctica de los trabajos mágicos exige la más rigurosa honestidad. Si tu estimación de tu capacidad es que puedes mantener la personalidad mágica a lo largo de este trabajo, está bien. Mientras tengas alguna duda, no es aconsejable. En cualquier caso, es conveniente que este instrumento devuelva su personalidad mágica en lugar de llevar esta persona
al estado de trance, ya que no tiene la habilidad mágica necesaria para funcionar en esta circunstancia y sería mucho más vulnerable que si la personalidad despierta se ofrece como canal. Este trabajo es, de hecho, de naturaleza mágica en el sentido básico. Sin embargo, es inapropiado moverse más rápido de lo que los pies permiten. En pocas palabras, si no sabes gatear, no intentes caminar. Y si no sabes caminar, ¿por qué quieres correr? Para cubrir rápidamente lo que Don estaba diciendo dentro del contexto del material, es que ellos, al hacer el ritual de invocar la personalidad mágica para lo del círculo del 1, hacían un gesto, y este gesto era para invocarla y para soltarla, para invocar la personalidad mágica que está atada a lo que es el ser superior, y luego renunciarla o dejarla a un lado. Simplemente lo utilizaban para el ritual de invocación y preparación del contacto. Y pregunta que si era bueno hacerlo antes de la sesión, o sea, antes de empezar la conversación o después de que termine la sesión. Raleigh dice dos cosas. A ti personalmente, si te sientes que... Primero dicen, los trabajos mágicos exigen la más rigurosa honestidad. Si te sientes en capacidad de mantener la personalidad mágica a través del trabajo, pues hazlo. Pero si tienes alguna duda, no es aconsejable. En el caso de Carla, decían que no se llevara la personalidad mágica al contacto, a la transmisión, porque no estaba preparada para hacer este tipo de trabajo de por sí con la personalidad mágica en el trance. Entonces era mejor que lo dejara porque si no estaría mucho más vulnerable a lo que ya sabemos que son los ataques psíquicos que ella era susceptible a tener. Este trabajo es de naturaleza mágica en el sentido básico, lo que era el contacto de Ra, porque estaba completamente en trance. Y eso es importante saberlo. Aquí hay quizá una lección que considerar, sobre todo. Debo decir que yo no conozco de canalizaciones, o sea, nunca he canalizado, nunca he estado con una persona que canalice. Lo he dicho una y otra vez, es sorpresivo de repente para muchas personas saber que yo no estoy interesado en canalizaciones. No me interesan, no me parecen interesantes ya, sobre todo porque la canalización de Ra fue suficiente para mi vida. El resto de las canalizaciones no estoy quitándoles importancia. Todo el mundo, hay personas que canalizan constantemente, pero no es mi fuente de información principal. Yo a través de todos estos años y he visto otras canalizaciones, no es que solamente he visto la canalización de Ra. Obviamente he estado incluso las canalizaciones de Quo, que son interesantes y tienen mucho paralelo con Ra, tampoco son para mí una fuente de información principal. Todo esto fue, en mi experiencia, fue perdiendo su importancia y su interés conforme fui entendiendo básicamente mi propia información, lo que yo soy. Hay algo mucho más hermoso y atractivo dentro de mi ser, lo cual no es algo que yo conozco, sino simplemente algo que está saliendo. Y me encanta conocer mucho más eso que está saliendo. Y esa es la información por la cual yo vivo, simplemente por el aprecio que sale de mí. Y todo esto sigue siendo importante, pero para las personas que están interesadas en seguir canalizando y en utilizar este tipo de ritual mágico, hay un par de cosas que a mí me parecen importantes. Nosotros tenemos que admitir que como sociedad no tenemos un conocimiento amplio y cultura sobre todo. Digamos que nuestra cultura, por Dios, no sabe nada de lo que es la metafísica y todo esto. Y hay personas que se están adentrando en este tipo de divulgación de lo que sabemos, pero sigue siendo todavía muy limitado. En pocas palabras, no tenemos una ciencia
que nos ayuda a entender esto. Y por eso es que nosotros vemos que hay personas que hablan sobre esto, pero nunca te dan una manera práctica de poder hacerlo porque no tenemos una ciencia para poder aplicarlo. Hay muy pocas cosas que se pueden hacer y ahorita estamos viviendo una era de ensayo y error, lo cual es clásico del ser humano y hay muchas personas que experimentan con esto. Así que más bien mi respeto y completo admiración a las personas que se dedican a este tipo de investigación, porque son pioneros básicamente en el mundo occidental, o el mundo moderno, en este tipo de actividad. Pero para aquellas personas que estén en este proceso, quizás es importante que mantengan un conocimiento de lo que son capaces de hacer y de lo que no son capaces de hacer, para mantener algún tipo de estabilidad dentro de lo que hacen y lo que pueden ofrecer, por supuesto, como resultado de su trabajo. Esto en humilde reconocimiento de que no sabemos mucho sobre los trabajos mágicos. Y una y otra vez Ra, incluso a Don, Carla y Jim, les decía: no hagan más de lo que piensan que pueden hacer. Y ustedes están capacitados hasta cierto punto, trabajen con eso. Precipitarse no es aconsejable. Así que un consejo para las personas que realmente están metidas en esto, y de nuevo, admito mi cualidad neófita en cómo funciona todo esto de invocaciones y magia y querer utilizar este tipo. A mí particularmente, como dije, no me interesa porque en mi propio camino no consigo absolutamente nada útil en este tipo de invocación y de trabajar con otras entidades. Estoy más interesado en lo que es la parte del yo y que es práctico, aplicable ahorita, porque de eso sí tenemos una ciencia completamente válida, que es lo que yo aplico en el camino directo. Por eso que yo digo, el camino directo no es algo espiritual como efecto secundario, pero en su esencia es algo de investigación honesta, es psicoterapia, por así decir, que en realidad es el budismo. Grabé un video hace tiempo hablando del budismo como es una religión, es una filosofía, es una ciencia, una medicina. ¿Qué es? En realidad no es nada de eso y al mismo tiempo lo es todo. Precisamente porque la investigación del ser, o en términos de la ley del uno, conocer al creador, sabiendo que tú eres el creador. Si tú eres el creador y quieres conocer al creador, no es otra manera de decir conócete a ti mismo, por supuesto. Y el creador no se puede definir, por ende, cuando hablamos de conocerte a ti mismo, no es a la definición que tú tienes de ti, sino lo más profundo de tu ser. Entonces, de eso sí tenemos una ciencia, y por eso es que yo gravité básicamente hacia lo que es la ciencia no dual. Y los resultados pues de esto es simplemente aquellos que buscan paz, tranquilidad, amor incondicional y alegría o dicha. Y yo sé que esto de repente no está alineado con las personas que buscan información mágica y todo este tipo de cosas que tienen que ver con todo tipo de entidades y toda la parafernalia metafísica que existe alrededor de esto. Pero para las personas que buscan paz, tranquilidad, vivir en dicha y en armonía, sí tenemos una ciencia para eso y tenemos miles de años mejorándola, que es la ciencia no dual. Pero sigo divagando y mejor paso a la siguiente pregunta. Pregunta 6. Don dice: me gustaría preguntar acerca de la experiencia de tercera densidad justo antes de la extensión original de la primera distorsión a los sublogos para crear la división de la polaridad. ¿Puedes describir en general las diferencias entre la experiencia de tercera densidad en estos complejos mente, cuerpo, espíritu y los que han evolucionado en este planeta, en esta experiencia que experimentamos ahora? Creo que hay un error de Don y lo voy a apuntar ahorita. Ra dice: este material ya se ha tratado con anterioridad. Y creo que mi traducción está muy mal aquí. Creo que sí. Sí, falta un pedazo que dice: por favor, pregunta. Todavía faltan correcciones. ¿Qué tal?
por favor, pregunta para mayor especificidad, básicamente. Pero ok, déjame ver si puedo sacar la parte. Sí, es un detalle, simplemente por ser quisquilloso. Pero vale la pena mencionarlo. Don está hablando aquí sobre... Estamos entrando ya a lo que es la condición antes del velo. Okay. Quiero que mantengan en mente algo en la estructura de qué es lo que ha sucedido para estar donde estamos. Había una condición antes del velo. Luego había condiciones que no están muy claras dentro de la ley del 1 del material de Ra, pero que a mí me gusta hacer hincapié, que son el proceso de velado, y luego están las condiciones post velo o luego del velo. Así que hay condiciones antes y después del velo, y hay una especie de experimentación en el medio, que fue cuando se empezó a implementar el velo, la implementación del velo. Okay. Entonces Don está hablando de esto. Me gustaría preguntar acerca de la experiencia de tercera densidad justo antes del velo, básicamente, la extensión original de la primera distorsión. Y la corrección que yo hago aquí es que dice: puedes describir en general las diferencias entre la experiencia de tercera densidad de estos complejos mente-cuerpo-espíritu. En realidad no son complejos mente-cuerpo-espíritu, son mente-cuerpo-espíritu. Es lo único. Es un detalle que ni siquiera Ra se dio la molestia de corregir, pero soy yo, tuve que hacerlo. Ok, entonces Don pregunta 7, específicamente en la experiencia de la que solo la polaridad de servicio a otros en tercera densidad evolucionó para continuar hacia las densidades superiores. ¿Estaba en efecto el velo que se establece con respecto al conocimiento de encarnaciones pasadas? Esto lo podemos entender fácilmente, que no estaba el velo antes. Antes de que estuviese el velo no estaba el velo. Don dice en la pregunta 8, el proceso de reencarnación era como el que experimentamos aquí, en el que se entra y se sale del cuerpo de tercera densidad numerosas veces durante el ciclo. Raleigh dice, esto es correcto. Y aquí voy a hacer simplemente un énfasis en que toda experiencia en espacio-tiempo, ya sea en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, o posiblemente séptima, existe un cuerpo. En pocas palabras, esto no necesitamos ser esotéricos o entrar en un vocabulario abstracto para decir que si tú quieres experimentar el espacio, necesitas tener un vehículo o un cuerpo. ¿Cómo te vas a desplazar en las coordenadas del espacio sin un cuerpo? Entonces, claro, yo conozco mucho más de esto que lo que Don podía saber, así que no es una crítica hacia eso, pero para enfatizar que obviamente ahora que nosotros sabemos que la creación está compuesta de espacio-tiempo, donde el espacio tiene 3 dimensiones, y tiempo-espacio, donde el tiempo tiene 3 dimensiones. Este espacio-tiempo y tiempo-espacio, que de hecho no es nada tampoco oscuro ni metafísico. Esto es sacado de la teoría de Dewey Larson, quien fue un científico, no sabía nada de espiritualidad ni nada, pero produjo este modelo que es el sistema recíproco, y lo pueden conseguir en inglés más que nada en internet. Dewey Larson, sistema recíproco. He hablado de él en numerosas ocasiones anteriormente, porque de ahí es donde sacamos básicamente todo este modelo de espacio-tiempo y tiempo-espacio. Y ni siquiera tenemos que ser tan complejos como para decir existe el cuerpo físico y existe la mente. La mente es tiempo-espacio, el cuerpo es espacio-tiempo. Entonces, sí, es necesario tener un vehículo o un cuerpo en espacio-tiempo. No importa la densidad en la que estemos, necesitamos tener un cuerpo. Y ese cuerpo debe caducar para que haya otra experiencia más avanzada o posterior. Y esto tiene sentido en muchas maneras, pero simplemente véanlo así. Ok, pasemos a la otra pregunta. Pregunta 9, donde dice: ¿es posible dar un tiempo de encarnación con respecto a nuestros años? ¿Y lo harás de ser así? Raleigh dice: el periodo óptimo de encarnación se aproxima a una medida que llamas milenio. Esta es una constante, por así decir, independientemente de otros factores de la experiencia de tercera densidad. Esto nos regresa a las primeras sesiones, sesión 21, 20 a la 22 por ahí, donde estaba hablando de lo que es la expectativa de vida del ser humano
a los inicios de la tercera densidad, y esto tenía que ver con las condiciones primitivas de vida, donde primitivas no en el sentido que normalmente lo utilizamos como negativo, sino primitivo. Cuando éramos primitivos no teníamos ningún tipo de mal uso del catalizador. Lo utilizábamos como era y vivíamos 900 años, 900 y pico de años, como dice Ra. 900 años creo que era lo que dijo. Y por eso que dicen que el periodo óptimo de encarnación se aproxima a una medida que llamas milenio. Incluso antes del velo, las entidades de tercera densidad, mente, cuerpo, espíritu, vivían 900 años, más o menos. Y dicen que esta es una constante, porque independientemente de otros factores de la experiencia de tercera densidad, se vive en 900 años. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué bajamos a una expectativa de vida ahorita que 70, 80 años? Bueno, vayan a ver esos videos. No lo puedo recapitular aquí. Pero en esencia es no haber aplicado la ley de la responsabilidad, que sigue estando en efecto, por supuesto, en todos nosotros. Y pueden verlo. Dije que no iba a expandir, pero voy a hacerlo igual. La ley de la responsabilidad simplemente indica que aquello que has aprendido en experiencias, en catalizador, deben ser puesto en práctica, o de lo contrario vas a tener una fricción. En pocas palabras, si te están llevando rápido, no pongas los talones en el piso, porque la fricción te va a quemar los pies y eventualmente te va a quemar más hasta que llegue al hueso y a la tibia y a todo. O sea, no pongas resistencia a la vida. Lo que has aprendido, aplícalo. Esa es la ley de responsabilidad. Y como no lo hicimos, bajamos de 900 años a 80 años o menos. Llegamos hasta 30 años en Egipto. Pero luego empezamos a ampliarlo un poco más. Fuimos un poco más conscientes. Pero ok, pasemos a la otra pregunta. Preguntas largas, respuestas cortas. Pregunta 10, donde dice: entonces, antes de la primera extensión de la primera distorsión, no se produjo el velo o la pérdida de conciencia. De ahí, a partir de esto, haré la suposición de que este velo o la pérdida de recordar conscientemente lo que ocurrió antes de la encarnación fue la herramienta principal para extender la primera distorsión. ¿Es esto correcto? Y Ra le dice: tu exactitud es limitada. Esa fue la primera herramienta. Yo interpreto aquí que lo que Don quería decir, o lo que Don dijo en realidad, es que la pérdida de recordar conscientemente lo que ocurrió antes de la encarnación fue la herramienta principal para extender la primera distorsión. La herramienta principal fue extender la primera distorsión. Eso fue lo que causó que pudiéramos perder recuerdo, memoria sobre nuestras encarnaciones pasadas. Eso es lo que yo interpreto. La primera herramienta fue extender la primera distorsión o el libre albedrío hacia las entidades, velando lo que es el consciente del inconsciente, al menos como yo lo entiendo. Y esa es lo que Ra dice, que tu exactitud es limitada, porque a pesar de que está en la vecindad de lo que está ocurriendo, la exactitud está en que la primera distorsión extendida fue la primera herramienta. Seguimos con preguntas largas, respuestas cortas. Don dice: entonces, a partir de esa afirmación, supongo que el Logos, contemplando un mecanismo para convertirse en lo que no era, ideó primero la herramienta de separar el inconsciente del consciente, durante lo que llamamos encarnación física, para lograr su objetivo. ¿Es esto correcto? Ra le dice: sí. Don le pregunta: entonces, a partir de esa afirmación, también supongo que muchas otras herramientas fueron concebidas y utilizadas después de la primera herramienta del llamado velo. ¿Es esto correcto? Ra le dice: ha habido refinamientos. Y esta es la parte donde yo digo que fue un proceso. Implementar el velo fue un proceso. Don pregunta, en la pregunta 13: la mente arquetípica del Logos antes de este experimento de extensión de la primera distorsión era lo que yo consideraría menos compleja que ahora, conteniendo posiblemente menos arquetipos. ¿Es esto correcto? Y Ra no le responde, sino que dice: debemos pedirles paciencia.
percibimos un repentino espasmo de la distorsión conocida como dolor en el brazo izquierdo y el apéndice manual de este instrumento. Por favor, no toquen este instrumento. Examinaremos el complejo mental e intentaremos reposicionar el miembro para que el trabajo pueda continuar. Entonces, por favor, repite la consulta. Hay una pausa de 2 minutos que no voy a hacer y luego Ra dice: soy Ra, puedes proceder. Este de repente es un pequeño atisbo hacia lo que era el proceso de la canalización con Ra. Pueden ver que Ra tenía capacidad de mover el cuerpo de Carla, pero de una manera muy muy pobre, nada más que para mover la mano, ¿no? El brazo y la mano, no, y creo que iba a mover nada más el miembro, bueno, todo el brazo de repente, no sé, pero la movieron un poco y les tomó 2 minutos. Así que bueno, pasemos a la otra pregunta que tiene Don, que es la misma, y dice simplemente: gracias, antes del experimento de ampliación de la primera distorsión, ¿cuántos arquetipos había para la creación del logo de aquella época? Ra le dice: había 9. Don le hace seguimiento y le dice: 9 arquetipos. Supongo que esos 9 eran 3 de mente, 3 de cuerpo y 3 de espíritu. ¿Es esto correcto? Ra le dice: esto es correcto. Ya todo esto nosotros lo sabemos, por cierto, pero voy a ampliarlo un poco más. Don dice: voy a suponer que en el sistema del tarot, esos arquetipos corresponderían aproximadamente en cuanto a la mente, al mago, al emperador y el carro. ¿Es esto correcto? Ra le dice: esto es incorrecto. Don le dice: ¿podrías decirme a qué corresponden? Y Ra le dice: el cuerpo, la mente y el espíritu estaban contenidos y funcionaban bajo la égida de la matriz, del potenciador y del significante. El significante de la mente, el cuerpo y el espíritu no es idéntico al significante de los complejos mente, cuerpo y espíritu. Ok, largas preguntas aquí y respuestas rápidas. Estamos hablando de las condiciones antes del velo y luego pasamos a la mente arquetípica. Primero, es curioso que yo nunca recuerdo con exactitud los nombres que le han dado en el tarot a los distintos arquetipos que Ra explica, de matriz, potenciador, significante, catalizador, experiencia, transformación y gran camino, etc. en todos los ciclos. Pero Don, eso sí sé que está equivocado, porque sé que no corresponden, al menos a los de la mente, sé que no son esos lo que dice Don. Don al principio preguntó que si eran 9 arquetipos, y esto es correcto porque habían 3 para mente, 3 para cuerpo, 3 para espíritu, y luego intentó atinar a que si eran el mago, el emperador. Creo que el emperador es la experiencia, si mal no recuerdo, puedo estar equivocado, y el carruaje, chariot en inglés, creo que es la transformación o el gran camino, no estoy seguro, uno de los dos, pero no son obviamente la matriz, el potenciador y el significante, que es lo que Ra explica aquí. Don dice que si le puede explicar cuáles son, pero no le dice cuáles son. Yo creo que, y yo no los recuerdo, la verdad es que no recuerdo cuáles son a los que corresponden. El mago sí sé que es la matriz de la mente, potenciador es la femenina que está ahí, no me acuerdo cómo es. No, porque está la emperatriz y el emperador, esos son catalizador y no me acuerdo. La chica del inconsciente, ¿qué tal? Vamos a llamarlo así. Entonces sí, el cuerpo, la mente y el espíritu estaban contenidos y funcionaban bajo la égida. Égida quiere decir protección o guardián, envoltura de matriz, potenciador y significante. Eso eran el cuerpo y la mente y el espíritu tenían esos 3.
El significante de la mente, el cuerpo y el espíritu enfatizan que no es idéntico al significante de los complejos. En pocas palabras, diferencia entre complejo mente, cuerpo, espíritu y mente, cuerpo, espíritu. Antes del velo, después del velo. Ok, Don pregunta en la pregunta 18. Ahora comprendo lo que quisiste decir en la sesión anterior al decir que para ampliar el libre albedrío el significante debe convertirse en un complejo. Parece que el significante se ha convertido en el complejo tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de la mente. Y el décimo del cuerpo y el 17º del espíritu. ¿Es esto correcto? No puedo entender lo que dijo Don aquí en esa enumeración, pero bueno, Ral menos dice esto es incorrecto, porque sí, no veo ninguna coherencia ahí. Y Don va a preguntar, ¿podrías decirme qué quieres decir con que el significante debe convertirse en un complejo? Y Ral explica, ser complejo es constar de más de un elemento o concepto característico. El significante pasó a dividirse más en otros arquetipos porque antes el significante funcionaba bajo la matriz y el potenciador, y ahora pasó a funcionar bajo el resto de catalizador, experiencia, otros personajes que son los arquetipos, y cómo ayudan a que el significante se experimente o cambie o se transforme como tal. Así que todo esto funciona en conjunto para que el significante tenga sus cambios, para que el creador a través del significante pueda experimentar lo que es ser una entidad dentro de su propia creación. Así que ese es el cambio que ocurrió y por el cual se convirtió en un complejo. Vamos a cubrir la última pregunta. Creo que no quedó nada dentro de toda esta... Sí, esa pregunta que hizo Don de que el significante se ha convertido en el complejo tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Porque es que el significante es el quinto. Y sí, se convirtió en complejo. No es el mismo significante, pero no es que se convirtió... No, está muy enredada la pregunta, supongo. No tengo mucho que sacar de ahí, en realidad. Pero bueno, vamos a cubrir la última pregunta que tengo por hoy, que es la pregunta que nos va a devolver hacia entender un poco más matriz, potenciador y significante. Y terminamos con esta. Pregunta 20, donde dice: me gustaría intentar comprender los arquetipos de la mente de este logos antes de la extensión de la primera distorsión. Creo que es un enfoque lógico para comprender mejor lo que experimentamos ahora. Tenemos, como has dicho, la matriz, el potenciador y el significante. Entiendo que la matriz es lo que es el consciente, lo que llamamos la mente consciente, pero como también es aquello de lo que está hecha la mente, no consigo comprender del todo estos tres términos, sobre todo en lo que respecta a la época anterior a la división entre consciente e inconsciente. Creo que es importante comprender bien estas tres cosas. ¿Podrías ampliar aún más la información sobre la matriz de la mente, el potenciador y el significante? ¿Cómo se diferencian y cuáles son sus relaciones, por favor? Y... sí, vamos a entrarnos sin decir más nada a lo que Ra dice. Ra explica: la matriz de la mente es aquello de lo que todo proviene. Es inmóvil, pero es el activador de en la potenciación de toda la actividad de la mente. El potenciador de la mente es ese gran recurso que puede verse como el mar en el que la conciencia se sumerge cada vez más profundamente y más a fondo para crear, idear y ser más consciente de sí misma. Así que aquí tenemos nada más que el potenciador y la matriz de la mente, como ya hemos hablado. Estos dos son los que rigen en esencia la constante experiencia, ¿okay? o el ciclo de buscar experiencia. La matriz buscando ser potenciada por el potenciador. Y esto está ocurriendo a todo momento. Eso es lo que produce catalizador. Catalizador procesado produce experiencia.
Así que los detalles de la matriz de la mente y el potenciador son importantes. Recuerden que aquí cuando hablan de conciencia, cuando dicen que la conciencia se sumerge cada vez más profundamente, están hablando de la, la mente consciente, ¿ok? Porque tenemos algo que llamamos la mente inconsciente y eso en realidad no existe como tal, solamente desde la perspectiva del complejo mente-cuerpo-espíritu existe una mente inconsciente. Pero la mente inconsciente tiene conciencia, en pocas palabras, tiene vida. No es que no existe, no es que no existe nada en realidad que sea inconsciente. Todo está consciente o todo es conciencia. Pero en el modelo de la mente arquetípica hablamos de una mente consciente y una mente inconsciente. ¿Okay? Entonces en esa dinámica es que se potencia más lo que llamamos mente. Don está confundido en cuanto a esto mismo, ¿no? Que es lo que le está diciendo en la pregunta que le cuesta un poco entender. Porque estás hablando de la mente, dicen lo que llamamos mente consciente, pero como también es aquello de lo que está hecha la mente, ¿no? Y esto yo lo colapso fácilmente en el camino directo al simplemente hablar de conciencia. Hay conciencia y la conciencia está en movimiento. La mente que nosotros tenemos no es más que el filtro por el cual la conciencia se está experimentando a sí misma tal y como es, sin necesidad de más nada. Así que la mente es un filtro, la conciencia es todo lo que hay. Sin la conciencia no hay mente. Y sin la mente sí hay conciencia. Esto lo podemos corroborar en meditación. No es algo sacado de un texto esotérico ni nada. Es la realidad. Ok. Entonces, eso es en esencia lo que está diciendo aquí con la matriz de la mente, ¿no? Es aquello de lo que todo proviene, es inmóvil, porque nuestra mente consciente es algo que no está cambiando. Lo que cambia es la potenciación, ¿no? Es lo que yo percibo como la pantalla. La pantalla es inmóvil. La pantalla no cambia. Lo que cambia es la modulación de la pantalla. Y esa modulación pudiéramos decir que es el inconsciente trabajando sobre la matriz de la mente. Y para cambiar más la pantalla tenemos que acceder más a esos recursos que es la mente no potenciada o el inconsciente, el potenciador de la mente consciente. Ok, pasemos a la otra parte donde habla del significante y dice: el significante de cada mente, cuerpo y espíritu puede verse como un concepto simple y unificado. La matriz del cuerpo puede verse como un reflejo de los opuestos de la mente, es decir, el movimiento sin restricción. El potenciador del cuerpo es entonces aquello que, estando informado, regula la actividad. Aquí vemos al revés la matriz y el potenciador del cuerpo. Pero primero salieron ya de lo que son los significantes del cuerpo, mente y espíritu, al decir que son un concepto simple y unificado, porque en lo que a mí respecta se refiere a la condensación del ser como manifestado. En pocas palabras, el significante es aquel que es representado ahorita, ¿ok? Y está en constante cambio, como ya dije. El significante cambia, no sé si lo dije ya en este video o lo acabo de decir en inglés, porque para los que no lo saben, yo grabo ambos videos al mismo tiempo, no al mismo tiempo, obvio, pero uno después del otro. Y ya no sé si esto lo dije aquí o en el anterior. Pero sí, el significante es ese, lo voy a repetir de todas maneras. El significante para mí es ese personaje que nosotros estamos viendo que se desenvuelve naturalmente. No es el ego, ¿okay? No lo confundan con el ego, porque a veces yo digo personaje para hablar del ego. Ahora, creerse que nosotros somos el personaje genera el ego, eso es distinto. Pero el significante representa aquello que simplemente es y que tú no puedes decir por qué es, simplemente que es y ya. ¿Okay? Cuando tú ves a otra persona, tú dices: ah, mira, te veo y actúas, es el patrón que tú
tú permites ser, ¿no? El patrón que tú describes como vibración, ¿okay? Porque todos somos una especie de vibración física y mental. Esa vibración particular viene de ciertos prejuicios, inclinaciones, sesgos particulares. Y prejuicios no en el mal sentido, sino prejuicios. Tenemos juicios previos a lo que es la realidad. Todo eso nosotros lo describimos en patrones, nuestra manera de ser en general. Ese es el significante, ¿okay? En mi modelo, en como yo lo entiendo. Y cada complejo, ¿okay? El complejo mental, corporal y espiritual, describen, por supuesto, este significante a su manera. ¿Okay? Tiene algo que se expresa, que como conjunto genera el complejo mente-cuerpo-espíritu. Entonces, de ahí salimos de lo que es el significante para los tres. La matriz del cuerpo, sin embargo, es opuesto a la matriz del inconsciente, de la mente. ¿Por qué? Okay. Recuerden, matriz y potenciador de la mente, matriz y potenciador del cuerpo. La matriz de la mente es inmóvil, ¿okay? Y es donde se proyecta todo, es como la pantalla. Y en el cuerpo es al revés, porque la matriz del cuerpo no es inmóvil, está en constante movimiento. Tu cuerpo está en constante movimiento. Así tú estés sentado meditando completamente quieto, tu cuerpo está moviendo sangre, produciendo hormonas, regulando enzimas, etc. Todo esto está ocurriendo, digeriendo, activando el sistema nervioso. Todo está en una especie de armonía constante. ¿Okay? Y eso es movimiento, mientras que el potenciador del cuerpo es el que, estando informado por la actividad del cuerpo, la regula. ¿Okay? Diferente u opuesto a lo que es la matriz, es la que intenta regular lo que es el inconsciente. ¿Sí? Entonces aquí se ve opuesto, y por eso que tenemos los géneros en las cartas del tarot invertidos, de masculino en la matriz de la mente a masculino en el potenciador de la mente. Creo que es el ermitaño, y la justicia, ya me lo corrigió una vela por ahí que no es la justicia, pero lo voy a seguir diciendo, así que deja de corregirme o corrígeme cada rato. Pero la justicia, el justiciero o algo así. El juicio creo que fue lo que dije mal. La justicia, entonces es lo correcto. Entonces es al revés, y tenemos la impresión femenina o la parte femenina en la justicia, que es la matriz del cuerpo. Vamos a ver qué dice el espíritu, mi favorito. Ra dice, mentira, no tengo favorito, pero me encanta el espíritu. Ra dice, la matriz del espíritu es difícil de caracterizar, ya que la naturaleza del espíritu es menos móvil. Las energías y los movimientos del espíritu son, en gran medida, lo más profundo, o los más profundos. Sin embargo, al tener una asociación más estrecha con el tiempo-espacio, no tienen las características del movimiento dinámico. Así se puede ver la matriz como la oscuridad más profunda y el potenciador del espíritu como la influencia más súbita de despertar, iluminadora y generadora. Esta es la descripción de los arquetipos 1 a 9, antes del inicio de la influencia del co-creador o de la realización del libre albedrío del sublogos. Hablemos del espíritu. La matriz del espíritu es difícil de caracterizar, ya que la naturaleza del espíritu es menos móvil. Incluso menos móvil me parece que la matriz de la mente. Porque al menos en la matriz de la mente estamos conscientes. Si bien no entendemos a plenitud, estamos conscientes de lo que está sucediendo, y es una especie de indicio para nosotros conocer a través del tejido mental nuestro propio ser. Mientras que el espíritu sigue siendo un enigma, un misterio. Me llama la atención, ahorita que releo esto por quién sabe cuántas veces, cuando dicen las energías y los movimientos del espíritu son en gran medida los más profundos, pero al tener una asociación más estrecha con el tiempo-espacio, no tienen las características del movimiento dinámico.
esto es interesante porque vemos que el espíritu, a pesar de que tiene cambios, movimientos, transformaciones, en el sentido de cómo se percibe, esto no comparte el movimiento dinámico del cuerpo y la mente. Esto es súper interesante, porque el espíritu como tal es inmóvil, solamente que es percibido. Y quizá como es percibido, es interpretado, ¿no? Y por eso es que tenemos tantas interpretaciones de la espiritualidad y se vuelve tedioso uno decir al final, mira, la Biblia lo dijo el Torah y el Corán y también los textos de Theravada, los Upanishad, y lo dijo fulano y lo dijo el otro, y aquellos que no estudiaron también lo dijeron. Y ya basta de tanto estar viendo las interpretaciones del espíritu de otros. Veamos la interpretación del espíritu de nosotros mismos. ¿Qué tal? Invitación a eso. Dejen los textos a un lado, tantas filosofías y tantas cosas que te atiborran la mente, sobre todo en esta era de la información, con el internet, desde YouTube hasta TikTok, desde videos de 1 hora conmigo aquí hasta videos de 3 segundos en TikTok que te mantienen como zombie. Bueno, pero en cualquier caso, esa es la naturaleza del espíritu y es difícil de caracterizar. Ahora, esa es la matriz del espíritu. Pero como potenciador tenemos literalmente el rayo. O, como a mí me gusta decirle, el relámpago, ¿no? Creo que no sé si se le dice relámpago en el tarot, en otras cosas, pero para mí es así. Es el relámpago y punto. Ese potenciador de la matriz del espíritu es la influencia más súbita de despertar, iluminadora y generadora. O sea, estas palabras como tal describen literalmente lo que es el despertar espiritual. Fíjense, estoy diciendo esto y es la 1:11 p.m. 11 de abril que estoy grabando esto. Estoy un poco retrasado con mis sesiones, como se darán cuenta. Así que esta parte del espíritu, el relámpago del espíritu, yo lo veo simplemente como que el espíritu no lo podemos ver, no lo podemos percibir, ¿ok? Pero podemos en el camino espiritual buscar percibirlo. Y en ese momento tenemos potenciador del espíritu. Y la matriz oscura que tenemos, que se ve como separación, como división. Esta oscuridad en la cual estamos sumergidos, que repito, y esto quizá lo digo porque he escuchado tantas interpretaciones de que no, que estamos en una oscuridad muy fuerte y todo eso, que genera más bien temor. Recordar que fuimos nosotros mismos, el mismo ser que somos, quien decidió experimentar esta separación, esta oscuridad. ¿Okay? Pero esa oscuridad es iluminada por el buscador que busca el uno. El que busca el uno lo encontrará. Y en el camino encontrará relámpagos que le iluminen el camino. Iluminación. Despertar. Ese es el verdadero despertar. Cuando hablamos de despertar se refiere a despertar ante el uno. Reconocer quién eres. Esa iluminación del espíritu. Porque el espíritu no es más que una lanzadera hacia la infinidad inteligente. ¿Cierto? En el modelo de la ley del uno tenemos que el espíritu es una lanzadera. Es un canal para la comunicación con la infinidad inteligente. La infinidad inteligente es el creador en movimiento, en manifestación, en conocimiento. Porque hay dos tipos de infinidad inteligente, pero esto no es una clase de infinidad inteligente aquí. Entonces, si utilizamos el espíritu o estamos en busca del espíritu, eso es lo que estamos interesados en buscar. En iluminación constante de cómo esto en realidad eres tú y más nadie. Aquí no hay más nadie sino tú. Pero si sigues identificado obviamente con la imagen que se proyecta a través de este significante, entonces se opaca el espíritu y entras a lo que es la samsara, por así decir. Pero nirvana y samsara son uno. Así que esto es lo que es la matriz del espíritu y el potenciador. Matriz, esta oscuridad
primigenia, que dice Ra, y potenciador, ese relámpago que de súbito se asocia con la iluminación, Satori, despertar, porque no es algo que tú digas, no, ya es que yo conozco el espíritu y lo veo a todo momento. Que no se confunda, que esto es algo que se confunde, y he escuchado personas decirlo, y supongo que es una etapa, un estadio en el cual algunas personas tienen que pasar, sobre todo las personas que son susceptibles al tiempo-espacio, a sus propias mentes, y tienen visiones y viven en este mundo. Confunden que este mundo es su propio ser en términos de lo que es importante. Y eso es es una distracción idéntica a lo que es la distracción física, de decir, tengo que obtener objetos y personas y todo esto para poder entender lo que es esta vida. Porque esta vida se trata de preservar este físico. Los metafísicos intentan preservar esa alma. Son distracciones que ocurren y no son nada del otro mundo. Simplemente son cosas que hay que estar pendiente de ok, sí, tiene su atractivo. Tanto como la naturaleza física tiene atractivo, la naturaleza mental tiene su atractivo. Y están ahí por una razón. Pero eso no es ser espiritual. Eso es lo que quería decir. Porque si decimos que alguien que vive en el astral y que que muchas personas desafortunadamente me han venido a decir, Gabo, pero es que yo tengo problemas para conectarme con el astral y yo no soy espiritual. Quiero decirlo esto de manera pública, abierta y con toda honestidad. Espiritualidad no tiene nada que ver con el astral. Absolutamente nada. Al menos no el camino espiritual. Porque entonces, al decir eso, estamos dándole un atributo especial y generando esta sensación de que el mundo terrenal no es espiritual. ¿Sabes? Estoy muy metido en la Matrix, me dicen. En la matriz. Estoy metido en la Matrix, pero sabes, en mis prácticas espirituales estoy subiendo poco a poco. Ya estoy teniendo más visiones de lo que debería ser. No. Si estás poniendo tu camino espiritual en tu desarrollo metafísico, puras decepciones te van a venir. O si eres muy metafísico y vives básicamente en el astral, tu ego espiritual se va a elevar. Entonces todo esto son cantidades de, vamos a llamarlo, trampas, distracciones que tenemos en el camino y que eventualmente hay que desechar porque siguen siendo identidades, porque siguen siendo exploraciones dentro de samsara. Samsara representa tanto la mente como el físico. ¿Okay? Así que ese placer que se encuentra ahí debe ser dilucidado eventualmente. Cada quien a su propio ritmo. Yo estoy aquí simplemente para apuntar lo lógico y lo que realmente es. Porque si nos suscribimos a que en realidad el camino espiritual es entender que no hay opuestos, estamos generando opuestos en esa suscripción de decir lo espiritual es lo metafísico o astral o entidades con las cuales yo me comunico, y he visto tanto ego espiritual dentro de esa exploración que me da tanto guillo, como decimos en Venezuela. Me da tanto guillo como el guillo que escucho a las personas decir, vamos a producir mucho dinero y vamos a dominar, como me dijo un amigo actor hace años, que él iba a Perú para poder someter a esos indios que estaban ahí. Dios mío. Hablando del camino negativo. Iba a ir a someter a estos indios que eran una mano de obra barata. Y yo en ese momento simplemente lo vi como que, ok, bueno, que te vaya bien. Yo no era nada espiritual ni nada, no estaba metido en nada de esto, pero incluso ahí me rechinaba lo que era controlar a otras personas. Así que es así de simple. Y esto hay que tomárselo con un poquito de agua o diluido, como sea, pero hay que tomárselo. Es la verdad.
Esto no lo estoy inventando yo, no es una creencia mía, es la realidad. No podemos crear opuestos para llegar a la unidad. Mientras sigamos creando esos opuestos, tenemos problemas. Problemas para nuestra propia armonía, porque mientras estemos suscritos a opuestos, hay frustración. Pero lo que no me frustra es decir que llegamos al final de este video. Primera parte, cubrí aproximadamente la mitad de toda la sesión, pero igual creo que me va a tomar 3 partes. Ya veremos. Seguiremos con la discusión. Conclusiones. Lo más importante me pareció que fue esto último que ya hablé, así que voy a reforzar mi propia reflexión con respecto a recordar que si tú estás viendo este video simplemente porque te dio curiosidad, lo cual no entiendo por qué lo estás viendo, porque son 79 sesiones, es muy probable que tú estás viendo este video porque tienes una inclinación hacia la espiritualidad, lo que llamamos espiritualidad. Ok, vamos a definir espiritualidad simplemente como el reconocimiento de que tú eres Dios. Pudiéramos hablarlo de muchas maneras, pero yo voy a resumirlo simplemente al reconocimiento de que no existe una metafísica más completa que el reconocimiento de que tú eres Dios. Ahora, obviamente el primer trabuco con el que nos encontramos aquí es decir, yo soy Dios. No, vale, yo no soy Dios, yo soy simplemente un humano. Ok, eso es una barrera que hay que derrumbar y decir, no, tú no eres un humano, investiga más. Ok, ese es el ego positivo que yo llamo, el ego que dice, no, yo este poquitico aquí que estoy no puedo ser. Eventualmente en esta investigación te vas a encontrar con todo tipo de identidades. Me encontré que soy de Lemuria. No, es que no soy de Lemuria, es que antes de Lemuria vine del planeta de las Pléyades que se está formando, pero antes de las Pléyades no, yo tengo que venir de otro, de no sé dónde, y etc. Y después todo eso. Una vez que pasemos por cualquier cantidad de filtros y identidades, eventualmente llegas al simple hecho de que yo soy. Y ahí es donde está la iluminación, ahí es donde viene el relámpago. Una vez más. Y ese es el camino espiritual. Tenemos que definirlo simplemente como el reconocimiento de mi propia esencia. Para poder decir que yo soy Dios, tengo que reconocer quién soy. Porque todo el mundo lo ha dicho. Al menos las personas a las que yo sigo, y estoy hablando de personas hace miles de años, hasta las que están ahorita vivas, dicen que yo soy el creador. Pero yo no lo entiendo. Ok, entonces te hace falta conocerte. Si tú no te ves como el creador, necesitas conocerte porque no te conoces. Y te lo decimos todo. Así que si ese es el camino espiritual, tú como entidad independiente no puedes existir. Tú tienes que ser el todo. La pregunta es ¿cómo vives ese todo? Bueno, conociéndote. Pero para poder llegar a eso, hay que ser honestos, brutalmente honestos y decir, para yo sentirme todo, no puedo ser nada en particular. Por ende, cualquier tipo de asociación que yo tenga con, ya sea un abstracto o una abstracción mental o un axioma físico, no debo ser. Y ahí es donde hablamos de la nada. Pero no es una nada de que no hay nada. De hecho, la palabra nada tiene su raíz de la misma de nacer, natalicio, natural. Es la misma palabra nada. A veces la etimología de las palabras te ayudan a entender un poco más de qué estamos hablando. Nada es nacimiento. De la nada nace todo. De ti nace todo. Así que esa es mi reflexión final. Una vez más, invitación a lo más básico, es lo más básico. Si has llegado aquí, a este punto de absorber tanta información que ya llevas por medio, si llevas 79 sesiones al Ley 1 y quién sabe cuántos videos más de filosofía y psicología y carreras universitarias y personas que hablan, hasta dónde, cuánto conocimiento necesitas externo para conocerte a ti mismo. No, vete a lo básico. Vete simplemente
a investigar quién soy. ¿Por qué lo digo? Porque yo lo hice y el resultado es la liberación total de todo eso. Y el ser capaz de explorar todo ahora con una sonrisa y decir, entiendo. Sí, lo entiendo. No es necesario. No es necesario que lo entienda, pero lo entiendo. Y lo echo a un lado y simplemente sigo con mi día. Es hermosísimo, de verdad. Es lo único que yo tengo para compartirles. Aparte de interpretar materiales como la ley del uno y otras cosas, solamente les puedo hablar de mi propia experiencia. Y si eso es útil para ustedes, fantástico. Si tienen que ir todavía a la infinidad de planos astrales para ir a explorarlo antes de darse cuenta de eso, también está bien. Yo solamente estoy aquí para darles mi granito de arena. Mi último granito de arena es decirles gracias por haberme tolerado toda esta hora y 15 minutos. Pendiente para el próximo video donde vamos a seguir hablando de... A ver, más tarot. Mucho tarot y cosmología. Así que vamos a ver qué tanto cubro y terminamos la sesión 79 para entrarnos por primera vez en la 80, las sesiones 80. 8 decenas de sesiones hasta ahora. Pásenla bien, disfruten y nos vemos en la segunda parte de la sesión 79.